sabemos si estás viendo en el día, en la mañana o en la noche este video. Pero bueno, vamos a dar comienzo. Mi nombre es Raúl Arias y Diana Laura Contreras. Diana Laura Contreras. Qué hermoso nombre. El día de hoy queremos compartir un tema contigo con respecto a qué tan importante es el reclutamiento para tu empresa o para tu negocio o hasta para tu propio hogar, ¿no? Cuando vas a contratar a alguien para tu hogar y que va a entrar a tu casa, ¿no? Que es como un templo para ti, ¿no? Entonces es muy importante el saber poder determinar. Al final de cuentas, el reclutamiento es como el corazón de la empresa, ¿no? Necesitar más de un buen equipo, pues tu empresa avanza, puede ser que más rápido. Claro. Y bueno, empresa llamamos desde el hogar hasta, bueno, una macroempresa, ¿no? Entonces, pues vamos a dar comienzo con el primer punto. Claro, la importancia del reclutamiento. ¿What? Okay. Vamos a comenzar. Ok, la importancia del reclutamiento es fundamental porque como comentaba hace un rato mi esposa, porque es mi esposa, déjenme comentarles a la audiencia de mi esposa. No traigo anillo, pero soy su esposa. Yo también no me puse nada. Y bueno, es muy importante porque si tú reclutas a una persona que a lo mejor no tiene los valores que estás buscando, o si te reclutas a una persona que a lo mejor no tiene la energía o no tiene la motivación, pues puede que eso frene el crecimiento de la empresa, ¿no? O frene las actividades. Entonces, por eso es muy importante seleccionar correctamente a la persona que vamos a Claro, y para saber cómo seleccionar correctamente a la persona, yo creo que primero debes de identificar qué es lo que estás buscando, ¿no? ¿Cuál es el giro de tu empresa? ¿Qué es lo que buscas que esa persona haga? ¿En qué se desempeñe? ¿O qué quiera liderar? ¿O en qué te vas a enfocar? ¿No? Para poder así segmentar ese tipo de perfiles, poder llegar a la persona correcta. Claro, entonces la importancia es poder seleccionar bien a la persona para que desde el primer momento que ingrese a tu ámbito profesional o laboral, empiece a desarrollarse bien desde el primer día, ¿no? Y bueno, por ahí hay unas frases, ¿no? Pues de algunas mentes muy brillantes, ¿no? Por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Que él comenta, ¿no? Selecciona siempre a la persona que sea mayor, que tenga mayor inteligencia que tú, tenga mayores capacidades que tú, porque eso pues, le va a dar crecimiento pues, a tu empresa o a tu negocio, ¿no? Lo volvemos a comentar. Sí, digo, y hay personas también que han comentado o han compartido que en su vida diaria o en la experiencia de su empresa, pues la mayor inversión que han hecho es a veces en su personal, ¿no? A veces no escatiman, no buscan el más barato, sino a veces pagan el más caro, porque eso le va a dar los resultados a la empresa, ¿no? Entonces, ahí hay una variante, ahí hay un tabú, ahí hay un tema de controversia, porque sí hay algunas personas que pues dicen, no, yo no le voy a invertir tanto, ¿no? Lo hago yo. Pero hay otras que, pues sí le apuestan a invertir lo que sea por esa persona o por ese perfil, pero ya están sabedores de que esa persona los va a llevar al resultado que están queriendo obtener, ¿no? Claro, y eso que comentas, pues sí, también sí, como tú dices, es un tabú, ¿no? Porque pues también a lo mejor si tú vas empezando en tu negocio y a lo mejor no tienes el capital para traer una mente brillante a tu negocio, entonces ahí empiezan como que las dificultades pues internas, ¿no? Tuyas. Entonces ahí empiezan tus limitaciones, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, si voy a traer una persona que tenga un doctorado, ¿cuánto me va a costar, no? ¿Cuánto me va a costar ese tipo de personas? ¿Cuánto es su nivel de ingresos, no? Entonces, pues ahí es donde pues, tu visión de tu negocio también tiene que ser grande, ¿no? Porque ha habido muchas personas que en el mundo laboral que a lo mejor no ganan lo mismo, pero la visión de la empresa, el corazón de la empresa es mucho mayor, ¿no? Y se han ido, ¿no? Por ejemplo, ese día que estamos viendo la película de Spotify, cuando contratan a la licenciada, a la abogada esta,
O sea, ella estaba en una empresa de un corporativo de licenciados a nivel mundial y Spotify pues todavía no era lo que ahora es Spotify, ¿no? Sí, claro, empezando a ver si funcionaba. Y sin en cambio, por la visión que tenían, por la app que era, pues decidió irse, ¿no? Sí, apostar a trabajar a una empresa más pequeña, ¿no? Pero, por ejemplo, hay lo que hablas de... Termina. Lo que hablas de los limitantes como líder o como visionario o como dueño de una empresa, microempresa o apenas que esté emprendiendo, cuando a veces no cuentas con los recursos suficientes desde el principio, pues ahí el que se tiene que capacitar obviamente y estar, dirían, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, el que se tiene que estar capacitando al 100, pues es él, ¿no? Entonces, digo, ahorita hay muchas herramientas, YouTube o este tipo de podcast, donde puedes escuchar y añadir conocimiento para poder tú entrenar a tu personal y ser el indicado, ¿no? Digo, hay gente que también, ahí entramos en otro tipo de temas, porque hay gente muy capacitada, pero que en el desempeño no es el idóneo, ¿no? Y hay gente que, pues a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero tiene toda la habilidad y todo el conocimiento para que tú le enseñes y también se puede desarrollar con un gran potencial. Claro. Y esto que comentas también, pues yo creo que sí tiene que ver a veces la producción con el intelecto, ¿no? Porque pues sí llega el momento que, pues que llenas tanto de información que a veces eso ya dices, no, yo cómo voy a hacer esas actividades, ¿no? Yo cómo voy a procesar eso, ¿no? Y bueno, yo tengo una experiencia de vida en la universidad. Imagínate en la universidad, en mi generación de mi ingeniería, había un canijo que era el más brillante del salón, ¿no? Yo me tardé 5 años y medio más o menos en terminar mi carrera, él la hizo en 3 años y medio, ¿no? O sea, era un genio, ¿no? Era muy inteligente, ¿no? En la universidad precisamente. Pero un día me lo llevé a trabajar así a la obra, literal, y pues en el rayo del sol y trabajar de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche, ¿no? Pues literal, todos los días y ya dijo renuncio, ¿no? O sea, sí, lo que te comentas, o sea, sí, es muy importante. Entonces, el primer punto es saber la importancia del reclutamiento, ¿no? Sí, de tener un buen equipo en tu empresa, ¿no? Claro. Vamos a ver el segundo punto, que es cómo hacer que te lleguen los perfiles, ¿no? Porque eso es algo muy importante, ¿no? O sea, porque de repente decimos, ok, vamos a reclutar y pues bueno, ¿y de dónde sacamos los CVs? ¿De dónde sacamos la información? ¿Cómo recurrimos? Y esto lo vamos a enlazar un poquito al tema que platicábamos anteriormente, ¿no? Hay veces, hay plataformas que pues, están a la mano y a lo mejor cobran una mensualidad, una tarifa, ¿no? Por darte perfiles, por darte postulados a tu perfil. Pero también, por ejemplo, los que empiezan desde abajo, o sea, la forma en que puedes reclutar esos aspirantes, está Facebook, ¿no? O sea, por medio de redes sociales, es la forma, yo creo que más viable hablando de cosas gratuitas. Y bueno, hablando de que reciben un pago, también hay otras plataformas donde puedes recibir. Bueno, también ahí hay plataformas donde tú las contratas y te envían ya a la persona indicada, ¿no? Ellos hacen el proceso de reclutamiento, ellos hacen, por ejemplo, hablando de las personas de aseo, hay una empresa que tú contratas y te envía el perfil, ¿no? Si esta persona falta, te envían el reemplazo, ¿no? Pero bueno, si quieres a lo mejor ahorrar esas tarifas, también hay otros métodos gratuitos. Sí, bueno, aquí para cómo, de dónde sacar los perfiles o los CVs, digo, definitivamente la mejor opción es redes sociales, ¿no? Es el internet, plataformas que se dedican a esto. Si no le quieres invertir, pues ya sabes, hacer tu publicación y meterla a los grupos de Facebook, en Instagram. Ahora, también si quieres que sea pues, un perfil como más inducido a tu empresa, hagas tus publicaciones de solicito vendedor. A veces eso, lo que tienes que hacer es conectar con tu gente y que tu empresa conecte, ¿no? O sea, que brinde y venda el propósito de tu empresa y esta persona solita te contacte, ¿no? O sea, que esté interesado en sumar a tu empresa, ¿no? Porque hay veces que ponemos un post y solicito vendedor y me llegan a lo mejor 30 al día, pero de ellos no me queda ni uno, ¿no? Entonces, no es que esté fallando a lo mejor el vendedor, es que estoy fallando yo en cómo compartir o cómo poder atraer, ¿no? Entonces, ya sea la forma, la plataforma,
el diseño, cómo está segmentado, en qué grupos lo estoy compartiendo, pues hasta los colores influyen en eso. Sí, digo, a lo mejor ya viéndolo un poquito más del tema profesional, pues sí, ¿no? Pero igual, pues si no, si eres una pequeña empresa y que, pues, como decimos, como comentamos hace un rato, vamos empezando, pues a lo mejor si no puedes tú diseñar el post, digo, ahorita ya hay mucha inteligencia artificial que le dices, diseñame esta imagen, no sé, alguna aplicación que nos pueda recomendar. Claro, por ejemplo, la que yo creo que mayormente conocen gratuita es Canva. Ok, Canva, donde le dices que te desarrolle la imagen y ya te la puede hacer. Y en dado caso, pues podemos hacer una imagen muy sencilla, pero determinando bien los puntos que queremos de nuestro... Sí, claro, sin saturar la imagen, solamente a lo mejor tu perfil, en dónde, en qué zona lo ubicas, ¿no? Porque a veces a lo mejor, por ejemplo, ponemos Puebla, pero te contactan de los alrededores, ¿no? Y te dicen, no, bueno, a mí me queda muy lejos. Entonces, segmentar a lo mejor un poquito la ubicación y poder llegar ahí al perfil adecuado en cuestiones de la zona, qué puedes ofrecer, ¿no? A veces la persona que lo está buscando, pues busca el qué me vas a ofrecer, ¿no? Entonces, ¿y qué buscas? Eso es lo más importante. ¿Qué estás buscando a la persona? Pues a lo mejor con 2 años, 3, 4, 5 o sin experiencia, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbito? Pues estoy buscando ámbito de ventas, estoy buscando, no sé, algún personal de obra, estoy buscando algún personal para limpieza de casa, estoy buscando un arquitecto. O sea, segmentar muy bien qué es lo que estás buscando para que a la persona le quede bastante claro. Aunque bueno, también te voy a comentar, por más que segmentes, y en grande cuando le pones, no sé, busco arquitecto, te preguntan, oye, ¿y de qué es tu vacante? Bueno, pues, digo, pues ya sabemos. Son cosas que pasan, ¿no? También, pero bueno, sí tienes que segmentar ahí un poquito, realmente ser muy objetivo y poner lo que buscas, ¿no? Sí, digo, también otra red social pues, y que está perfilada para eso es LinkedIn, que pues ahí puedes buscar más segmentado el perfil, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, a algo más simple, ¿no? Por ejemplo... Más actualizado, porque LinkedIn como que ya está fuera de... Ya es como para viejitos. Bueno, pues es que entiéndeme, ¿no? Dale. Entonces, bueno, entonces, ¿tú qué propondrías? Pues hay, por ejemplo, empleo.com, unas plataformas. Bueno, pero en cuestiones de redes sociales, yo creo que la más viable es Facebook, ¿no? O sea, sí a lo mejor ya es más anticuada, como lo comentas, más de mi edad, si quieres verlo, pero pues, no podemos descartar nada, ¿no? O sea, requerimos sí, utilizar todos los medios, ¿para qué? Para que tengamos ese flujo de perfiles hacia entre más mandes, entre más... Algo que también luego ocupas es grupos de WhatsApp, ¿no? O sea, claro, bueno, ahí eso va mucho a los grupos de Facebook, ¿no? Hay muchos grupos que literal es empleo en la zona donde vivas. Ajá, por ejemplo, pero hay grupos de WhatsApp que ya está por colonias hacen, ¿no? Hay colonia, y Polanco y ya está el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, hasta por municipios, ¿no? Entonces ahí también es una forma de poder tú mandar tu información y que te llegue. Sí, la persona de la zona o que tenga la disponibilidad de estar cerca, ¿no? Del empleo. Así es. Pero pues ya aquí va a depender mucho de cuál es el perfil, ¿no? Porque si quieres un buen abogado y a lo mejor lo perfilas en un municipio que no hay tanto desarrollo, pues lógico que pues, ahí no convendría, ¿no? Entonces, ahí sí ya le tendrías que echar un poquito más de coco a la y ahí para llegar al perfil adecuado, también implica quién lo va a entrevistar, ¿no? O la persona que entrevista. Porque ahí llegamos al mito de los CVs, ¿no? Que ese es nuestro tercer punto. Sí, adelantando. Está saltando nuevamente. Pero es que va en relación. Sí, claro, o sea, todo es todo va relacionado, ¿no? Pero, ¿cuál es el mito? Pues volvemos a los primeros 2 puntos, ¿no? Hay gente que te llega y tú pides como requisito tu currículum, tu CV, currículum vitae, como le llaman, ¿no? Y te llega un mega currículum con un buen de empresas, con un buen de experiencia, y si tú haces, no sé, las preguntas básicas, ¿qué preguntas básicas haces en una entrevista?
Bueno, ese ya es nuestro cuarto punto, ¿no? Ah, sí, bueno. Ok, yo creo que aquí el mito del CV, ¿a qué te refieres con el mito del al CV? Pues que ya como requisito muchas empresas te piden, trae tu CV. Entonces, el mito es qué tan funcional es un CV. O sea, Ok. qué tan efectivo, en qué te puede funcionar tener un CV en papel. Digo, y antes que nada, bueno, aclarar CV qué es, ¿no? Porque a lo mejor la gente va a decir, Sí, ¿qué es el CV? dije currículum vitae. Ok, currículum vitae. Que es dónde escribes tus datos personales, tu experiencia académica, tu experiencia personal y laboral, ¿no? Yo sí te voy a hablar un poquito de cómo he evolucionado. Digo, pues yo he visto, me tocó ver, por ejemplo, reclutar una reclutadora de RH, me tocó ver porque estábamos compartiendo oficinas de Soriana. Uh-huh. Te estoy hablando de hace más o menos unos 20 años aproximadamente. Y pues todos llevaban su CBS de papelerías, ¿no? Que era como lo común. Tu solicitud de empleo. Tu solicitud de empleo era CBS. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Entre solicitud de empleo y CV, ¿no? Pues prácticamente es lo mismo, solamente que el CV es como más digital, más actualizado, más... Y bueno, más pro. Pues la gente llegaba con su solicitud de empleo, ¿no? Y con eso hacía la entrevista esta persona. Y ahora en la actualidad que me ha tocado reclutar, sí ya llegan, ya no, la mayoría ya no llega casi con la solicitud de empleo, a menos que tú la pidas. Ya te traen un CV muy, muy, muy personalizado. Y actualmente pides ahí tu CV y, o sea, prácticamente en una hoja en una hoja te quieren poner así todo, literal, ¿no? Y bueno, también está padre porque también no te saturas de tanta información, ¿no? Y sí me han llegado también personas con CVs así como literal todo ahí tu expediente. Todo el expediente, pero bueno, a veces a la hora de entrevistar ni lo ocupas todo, ¿no? Lees como lo más relevante, ¿no? Claro, a lo mejor para información personal, por ejemplo, las diferencias de una solicitud de empleo al CV, yo creo que hasta me regreso a la solicitud de empleo, es más viable. Porque el CV lo manipula la persona, ¿no? Entonces el CV, literal, ponen su información, sus datos personales, y tú ves la solicitud de empleo, y literal vienen datos muy como específicos que como entrevistador te funcionan, que es como el sueldo que perciben, ¿no? En un CV no te ponen qué sueldo están pensando ganar o qué sueldo ganaban, ¿no? Bueno, entonces en una solicitud de empleo trae datos como cuánto estás pensando ganar, cuánto ganaste, por ejemplo, de tus empleos anteriores, trae cuáles son tus 2, 3 empleos anteriores, cómo fue que entraste, por qué renunciaste o qué relación tienes con tu antiguo jefe, ¿no? Ahorita en un CV no pones eso, no pones por qué dejaste tu empleo anterior, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de lo que quieres ganar, también te aparecen cosas importantes de quién depende de ti. ¿No? Tienes casa propia, tienes coche propio. Y yo creo que eso o sea, esa solicitud está muy bien hecha, porque sí te da una idea de esta persona es viable o no para tu perfil, ¿no? Lo cual el CV, pues sí, lo llenas y lo llenas, pero a veces es como información de más, que lo que tú quieres es analizar qué experiencia, qué actitud, qué propósito, qué objetivos tienes, ¿no? Porque hay mucha gente que es para corto plazo. Y hay mucha gente que, como comentabas, de la licenciada de Spotify, ¿no? Hay gente que trae una visión grande y que está en puestos bajos, ¿no? Hay gente que está percibiendo un sueldo promedio, pero que trae un gran potencial, ¿no? Nada más hay que saber o tener el conocimiento y la visión para poder reconocerlos y para poder, yo creo que esas personas sí son las que te tienes que jalar, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. No sé si quieres agregar algo más con respecto a él. No, digo, si tú también tienes ahí un comentario de no se ves o no, o algún tema de hasta donde vamos ahorita, también coméntanos, ¿no? Es importante saberlo y poder a lo mejor retomarlo en algún otro video. Okay. El siguiente punto sería, ¿qué preguntas hacer cuando estás ya en el reclutamiento, ya cuando está la gente face to face o en un Zoom, ¿no? No sé, bueno. Yo, por lo regular, mis entrevistas las divido en dos partes. Una es lo profesional y el otra es la persona. Entonces, en lo profesional, pues, literal, les pregunto cosas pues, de su profesión, cosas de cómo eran sus relaciones con sus antiguos jefes,
una pregunta que me gusta mucho hacerla es el por qué salieron de la otra empresa, ¿no? La última empresa, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de renuncia? Es la pregunta precisa. ¿Cuál fue el motivo de renuncia o el motivo de salida de tu empresa anterior, ¿no? Y esta pregunta me gusta hacerla porque ahí te puedes dar cuenta, pues, si era una persona pues, que le gustaba a lo mejor crear información más dentro de las empresas, ¿no? O una persona que pues, a lo mejor faltaba mucho, ¿no? Entonces, pues sí requieres poner mucha atención en las preguntas, ¿no? Porque ahí vas a poder determinar lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que sea la persona correcta que vas a poder traer a tu empresa y que pueda colaborar correctamente, ¿no? Sí, digo, lo que comentas, yo creo que deben ser preguntas muy objetivas y muy, hasta cierto punto, concretas, ¿no? Aunque hoy en día también hay muchos como exámenes donde te analizan psicológicamente, ¿no? Ajá, como psicométricos le llaman, ¿no? Psicométricos. Donde te analizan el comportamiento, si eres capaz, cómo es tu temperamento, cómo puedes evaluar temas humanos, cómo... Pero bueno, a veces en las preguntas, pues como que no... Bueno, lo correcto sería ser muy objetivos y también conectar, porque lo que quieres saber es temas más profundos, ¿no? Por ejemplo, alguna pregunta, y no sé si tú la has hecho, coméntanos, que me gusta que a veces escucho que tú la haces, es cuando preguntas si la otra persona ha robado. Pero ahí no estás enfocado más en la respuesta de sí o no, sino yo creo que esa pregunta se evalúa más como con tu respuesta o tu lenguaje físico, ¿no? Tu lenguaje corporal. ¿Qué es el siguiente podcast? No, me ve que no leíste la estructura del programa. Bueno, o sea, sí son preguntas muy para ver el propósito de la persona, ¿no? Sí tienes que ver hacia dónde va tu perfil, porque cuando haces tus preguntas muy concretas y muy objetivas y muy correctas, ahí es donde ves el camino del prospecto del perfil, ¿no? Si está contigo a lo mejor porque pues, va por 2, 3 meses para sacar a lo mejor su diciembre, o es un perfil que está contigo para crecer, porque conecta contigo, conecta con tu producto, conecta con tu estrategia de venta, conecta con tu empresa, ¿no? Con tus valores, Entonces, pues sí, yo creo que ahí es como muy personal de cada empresa esas preguntas, porque sí hay preguntas como muy básicas. Y vamos a hablar de lo básico, ¿no? O sea, lo básico es, pues es muy importante ver si tiene tiempo, si tiene disponibilidad, si tiene familia, o sea... ¿Cuánto está pensando ganar? Por ejemplo, y hacer preguntas también como muy, como de resolución de problemas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues siempre se va a estar resolviendo un problema, siempre, toda la vida. Ok, entonces en lo laboral, ¿qué preguntas tú has hecho? Pues por ejemplo... Analicemos primero lo laboral y ahorita vemos como lo personal, ¿no? En lo laboral, por ejemplo, sí les llego a dar algún ejemplo de si en tu empresa te toca trabajar en equipo y tu equipo no trabaja, ¿cómo resuelves? ¿No? ¿Cómo entregas tus resultados? ¿Cómo es tu forma de trabajar? ¿No? Entonces ahí ya analizo, me puedes decir, pues voy con el jefe, ¿no? Entonces de ahí me doy cuenta que pues, no es una persona que me resuelva, ¿no? Que va a ir conmigo y me va a decir, oye, resuélveme, tengo este detalle, ¿no? Entonces ahí en ese momento, pues automáticamente no me está funcionando, ¿no? No es el perfil que yo busco. Yo busco personas que me resuelvan, porque por eso quiero delegar ese puesto. Entonces, pues no sé, otro tipo de preguntas es, ¿cómo te levantas, no? O sea, en lo profesional. Sí, o sea, ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas para ir a tu trabajo, no? O sea, ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas? Con la gana. ¿Cuál es tu pensamiento como para... ¿Cómo te levantas cuando te motiva para ir al trabajo, no? O sea, ¿cómo es tu pensamiento? Es, ay, tengo que ir a trabajar. Pues yo creo que eso es un poquito más de la parte... ¿Personal? Personal, ¿no? Profesional, bueno, yo lo que veo cuando hago las entrevistas en lo profesional es cuánto tiempo han estado laborando, por ejemplo. Me ha tocado ver currículums que de repente están 3 meses y traen un chorro de empresas, ¿no? Pero estuvieron 3, 4 meses, entonces ya ves tú hay ¿cómo se puede decir? Un parámetro. Algo, un foco. Un foco de por qué dura tan poquito en las empresas, ¿no? O sea, eso es un análisis que tú debes de hacer. A lo mejor no es una pregunta, pero es un análisis que tú haces dentro del currículum, ¿no? Sí, también.
Bueno, entonces habíamos comentado el sueldo, ¿no? El sueldo es muy importante que tú le tienes que preguntar, ¿no? Cuánto es lo que amerita ganar, ¿no? Porque a veces, eh, pues hay personas que pues demandan mucho, pero a lo mejor dentro Que del quieren ganar mercado, lo del amigo, pero a lo mejor no tienen la experiencia o las capacidades para poder desquitar ese sueldo, ¿no? claro, a lo mejor el mercado no lo da también, ¿no? O sea, entonces, y no lo da porque pues a veces también hay mucha competencia. Entonces, ¿tú qué otra pregunta harías en lo profesional? Pues, ¿cuál es su forma dispuesta a trabajar, ¿no? Digo, ya ahí también en la respuesta pues, te das cuenta de si es un perfil para Sí, oficina sí, que o... está acostumbrado a las que den las 6 de la tarde y tal. Que créeme que yo soy muy respetuoso en esa parte, ¿no? O sea, ok, tú llegaste temprano, pues tú tienes que irte a tu horario, ¿no? Sí, O sea, claro. eso, Oye, eso lo cuidamos mucho, pero sí te puede ser una pregunta para ver qué actitud va a tomar dentro del personal, porque va a haber momentos o va a haber días que a lo mejor sí se tengan que sí, quedar oye, ¿qué harías una hora o si 2 te horas quedas más, dos, ¿no? 3 horas? Si te pido que te quedes 3 horas más, ¿no? Claro. Y hay gente que te va a decir, no, no, no. Pero bueno, ahí evalúas también el perfil, ¿no? Oye, ¿qué preguntarías para evaluar si esta persona es de las que la tienen que estar chicoteando o es proactiva? ¿No? Pues ahí tiene, viene un poquito de lo que comentabas, ¿no? De comentarle, que te platique a lo mejor una historia de a lo mejor, un, bueno, yo la pregunta que hago es, platícame de un momento que pasaste por alguna dificultad dentro de tu empresa y de qué manera lo resolviste, ¿no? Y pues ahí te das cuenta pues, para empezar, si ha tenido problemáticas fuertes, ¿no? Y que tiene la capacidad para poderlas resolver, desde ahí te das cuenta, ¿no? Y también te vas a dar cuenta si te comenta, no, nunca he tenido una problemática, eso, bueno, también eso puede ser. Hay gente que, Problemática no me refiero a que crean problemas, no, no, que alguna cosa que solucionar laboral, claro. como lo abordaron, como le dieron seguimiento y solución, ¿no? Y bueno, yéndonos un poquito más ya a lo personal, porque también es muy importante, o sea, revisar lo profesional, pero lo personal también es muy importante, ¿no? De las primeras preguntas que se le tiene que hacer es los valores, ¿no? Para mí sí es muy importante, porque siempre debes de estar buscando personas que sean iguales en tus valores, ¿no? En tus principios, ¿no? O sea, si tu empresa requiere el valor del entusiasmo, si requiere el valor de la responsabilidad, si tu empresa está buscando personas con el valor del trabajo, ¿no? De la energía, del compartir. Entonces, sí es muy importante aquí qué tipo de valores es el que va a tener la persona que estás entrevistando, porque puede haber personas que tengan otras habilidades, pero los valores sí tienen que ser iguales. Pero, por ejemplo, ahí como te das cuenta que realmente sea eso, ¿no? O sea, yo creo que eso a veces puede ser ya como sobre la marcha, ¿no? Porque digo, hay gente que tú le preguntas y, por ejemplo, has robado, ¿no? Que incluye la pregunta, la respuesta debe incluir qué tipo de valor trae, ¿no? Uno de tantos. ¿Cómo sabes si es verídico lo que te está diciendo? No, no yo jamás he robado, no, yo me dedico al trabajo y soy responsable, llego temprano. ¿Cómo evalúas el margen este, pues de que sea correcto, de que sea una verdad, ¿no? De que no te estén maquillando el asunto y te digan yo soy Sí, que vaya a venir perfecto? muy estudiada Sí, el entrevistado, a lo mejor ya pasó 20 entrevistas en la mañana ya y ya sabe qué responder, ¿no? Sí, entiendo pues sí, es algo eso es parte de, ¿no? Pero que como ¿cómo lo puedes descifrar? Pues la verdad está un poquito complicado, ¿no? O sea, pero pues a través de todas las preguntas que vas haciendo, pues sí tienes que tener un buen ojo para poder tú determinar, o sea, ¿no? uno de 100, ¿no? Claro. Digo, porque sí va a haber gente que te vas a dar cuenta cuando te digan, no, yo no, yo soy perfecto, ¿no? Y que todo te digan que es el perfil perfecto, ¿no? Y vas a decir, bueno, Sí, no lo por sé, ejemplo. Rick, parece falso, ¿no? Pero sí va a haber otros que sepan cómo afrontar o cómo resolver ese tipo de respuestas, ¿no? Y te lo comas, o sea, y te creas esa respuesta, ¿no? Sí, por ejemplo, esta pregunta que tú comentas que que hemos utilizado mucho, la de si has robado alguna vez. O sea, digo, ya aquí tiene que ver un poquito más de la expresión corporal, que es nuestro siguiente punto, pero pues ahí pues tú te vas dando cuenta, ¿no? O sea, hay gente que te dice, pues sí, he robado, ¿no?
a lo mejor ahorita no lo he hecho, pero pues a mi mamá le robé un cambio, ¿no? De chiquito, ¿no? Porque la pregunta literal es, ¿has robado en alguna etapa de tu vida? O sea, no es ahorita, ¿no? En alguna etapa de tu vida, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de la gente... Sí, la torta de jamón a mi sí, hermano. no, digo, a lo mejor no, pero sí, a lo mejor un cambio, ¿no? Sí, De los papás, ¿no? Entonces, ¿cómo ver si es verídica o no es verídica la información? Bueno, pues sí, ya ahí tienes que desarrollar tú también un poquito este feeling, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando estés entrevistando, lo que tú decías, no hacerlo como tan oralmente, ¿no? O sea, a lo mejor O tienes sea, que si ves que voltea a la derecha, si voltea a la izquierda, o se agarra el cabello, ¿no? Sí, indica algo. Sí, 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 claro, indica la mirada, hay veces que la gente como que, no sé si sea muy común que hagan este tipo de preguntas, ¿no? Pero Como bueno, que a veces tartamudean, ¿no? O sea, a veces al responder, como que no se esperan la pregunta, digo, me ha tocado, y sí te responden con muchas muletillas, ¿no? Como de, no, bueno, ¿cómo? No, yo no. Entonces ahí es donde a veces te das cuenta. y bueno, otra pregunta es, que yo hago en lo personal es, ¿cuál es tu mayor virtud? Que también, pero esta pregunta la hago en conjunto con otra pregunta, que es, ¿cuál es tu mayor defecto? Entonces, cuando tú dices, ¿cuál es tu mayor virtud? Pues a la persona así como que, sí, Claro, me gusta ayudar a la humanidad, ¿no? Pero pero eso es como para que se suelte, ¿no? Porque la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu mayor defecto, no? Entonces, cuando le preguntas cuál es tu mayor defecto, pues como que queda un poquito abierto y entonces sí es más natural la respuesta, ¿no? Y sí te dicen, bueno, pues la verdad me da flojera pararme temprano, ¿no? Levantarme temprano, ¿no? O como dijiste, pararme, ¿cómo me paro? ¿Cómo me levanto? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Pues sí, otra pregunta puede ser cómo te ves en 3 años en cuestiones laborales, ¿no? O sea, o en 2 años, o ahí puedes incluir dos preguntas, ¿no? A ver cómo te ves a corto plazo y a largo plazo, ¿no? ¿Qué buscas de la empresa? ¿No? Y ahí también, como es una pregunta abierta, pues dejas también que se explique un poquito. Y pues a veces cuando dejas primero hablar y solamente escuchas, pues te das cuenta que a veces hasta te dan más información de lo que estás preguntando, ¿no? Entonces eso, pues también a veces a mí me ha ayudado en el preguntar en cómo te ves a corto y a largo plazo y también, pues, ¿qué esperas? ¿No? Sí, y eso te va a dar un indicador de qué tan grande es su visión, ¿no? O sea, sí, claro. Viéndolo desde el punto personal, pero sabes que si trae una buena visión, pues eso también va a ser un contexto para que en tu empresa también cree unas excelentes visiones, ¿no? A largo plazo. Sí. Otra pregunta que a mí me gusta y de repente como que me la cuestionan, pero es la de si les gusta tomar bebidas alcohólicas y con qué constancia lo hacen, ¿no? Sí, porque, bueno, esto a lo mejor ya es un poquito más particular porque, pues, sí me ha llegado perfiles que pues, literalmente... No, yo no tomo. No, al revés, me dicen que sí toman, ¿no? Entonces, pues, también es una determinante un para... aviso. Sí, claro, es un aviso para ver, pues a lo mejor, pues, el lunes ya no te va a llegar porque se fue de fiesta, ¿no? Entiendo el tema, ¿no? O sea, que a veces somos jóvenes y vamos empezando en el mundo laboral. Y, o son, no, somos. Y bueno, también no vamos empezando en el mundo laboral. Bueno, entendemos que hay jóvenes que van empezando en el mundo laboral y que, pues que también nos llama la atención otras cosas o estamos experimentando otras cosas. Y bueno, por atender esas cosas, pues desatendemos otras cosas. Claro, ¿no? Pero por ejemplo, ahí entra como el tema de, estás siendo sincero, ¿no? Y ahora, ¿a qué tal grado? Porque también, pues no, yo no tomo, yo ni fumo, yo no tengo ningún vicio, yo puro trabajo. También a veces prefieres como que la respuesta de, a lo mejor podrías añadir un margen, ¿no? ¿Qué tan frecuente? ¿No? Claro. No, o sea, a ver, si te dicen que sí, la siguiente pregunta sería, ¿con qué frecuencia lo haces? ¿No? Claro, o sea... Pero ya es como meterte un poquito más a lo interno, pero eso es importante porque tienes una entrevista para tú poder seleccionar, ¿no? Entonces, sí, a veces tenemos que ir profundo, ¿no? Sí. Profundo con las preguntas para que de esta manera podemos seleccionar. Sí, y a lo mejor te dice, bueno, si ven eventos, si me echo una cervecita o sea, sí tomo alcohol, no es como que tanto puede haber que te diga, ¿no? Pues
pues, a lo mejor una copa diario, ¿no? Y bueno, ahí ya tú solito vas marcando el parámetro, digo, no sé si esté bien o mal, no, tampoco lo estamos diciendo, es cada quien y se respeta, pero bueno, ya tú decides qué tan conveniente es para, pues los hábitos de tu empresa y de tu persona, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? La expresión corporal, ¿no? Saber leer la expresión corporal, ¿no? O sea, porque pues, si no lees a alguien bien, pues puede que cometas la equivocación de traer por ahí un vivaracho, ¿no? Y bueno, a mí sí me ha tocado que de repente dices, este sí es el bueno, este sí es el que Sí, va a hacer crecer el departamento. quizás son los que vienen estudiados, ¿no? Sí, ya no sabes si... O sea, sí influye mucho y hay como cosas en particular, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó que me decían, ¿no? Si cruzas las piernas en una reunión, o cuando ustedes dirían face to face o en una entrevista, o en un acuerdo, significa que te estás cerrando, ¿no? O sea, que no estás de acuerdo con otra persona. Pero bueno, a veces ya se utiliza como, ya, entonces ahorita. Como comodidad, no estoy de acuerdo. Tampoco, así estoy como. Sí, es muy cómoda la posición. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en una charla, Compartiendo aquí. compartiendo y conviviendo, ¿no? Pero, o sea, me refiero más como en un acuerdo, cuando estás en una cita de trabajo, en una entrevista, en una reunión laboral, en un negocio, alguna propuesta o algo. O sea, a veces hay gente que se pone así, ¿no? O sea, pues a veces significa que te estás cerrando a ese contenido, ¿no? O te está aburriendo, ¿no? O es el bostezar. Por ejemplo, yo bostezo cuando tengo hambre, ¿no? Pero a veces pareciera, o por ejemplo, se toma como si estuviera aburrido, ¿no? O sea, sí hay cosas o sí hay comportamientos corporales que sí se analizan, yo creo que depende al contexto, ¿no? A donde te encuentres. ¿Qué opinas? Sí, o sea, es el saber leer al perfil que estás entrevistando, pues sí, es muy importante porque, pues para empezar, debes de estar tú muy atento, ¿no? Porque hay a veces pequeños movimientos, como puede ser la vista o un pequeño movimiento de agarrarse el pelo, es más, hasta pasar saliva, ¿no? O sea, eso ya es un indicador de algo, ¿no? Pero pues aquí... Sí, te agarra mucho las manos, ¿no? Sí, digo, también Ya debes de nervioso. entender que a lo mejor puede ser alguien que nunca ha laborado, está joven, Sí, le digo es nerviosismo. nerviosismo, ¿no? O sea, también a lo mejor no efectivamente quiere decir que te está diciendo una mentira, ¿no? Pues debes de entender que a lo mejor está nervioso, ¿no? A mí me ha tocado entrevistas que hasta sudan así, o literal, así, estoy aquí, el sudor, ¿no? Sabroso. Entonces, pues tú también debes de saber identificar, ¿no? A ver, trae buen perfil, sé que está nervioso, pero pues sí conviene traerlo para acá, ¿no? Pues definitivamente no, porque lo que pude leer en su expresión corporal pues fue algo que no me latió, ¿no? O sea, aquí también viene mucho el tema de la intuición, ¿no? También, o sea, esa energía también la siento, claro, ¿no? también la manera en cómo vienen presentados, ¿no? Bueno, aquí depende mucho, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa para deportes, pues a lo mejor... de deporte, no hay detalle. Pues a lo mejor sí pueden ir de short, ¿no? Pero también depende mucho digo, a lo mejor no lo comentamos, pero pues depende mucho de cómo, qué información pediste a la hora de hacer el reclutamiento, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, si estás en el mundo de bienes inmuebles y lo que buscas es que tengan presencia, pues desde que haces tú el post o haces la referencia en Facebook, pues ahí le pones excelente presentación, ¿no? Y desde ahí te das... el código de vestimenta, ¿no? El código formal, semiformal, casual, deportivo, no sé, dependiendo ahí ya tu giro o tu segmentación, ¿no? En tanga, no sé. No sé si pensaste en voz alta o te viste. No, nunca me ha llegado. Espero que nunca llegue. Te voy a regalar. Ya viene tu cumpleaños. Pero bueno, o sea, sí es importante saber leer. Y esto va, o sea, que capacítense, o sea, sí. A veces dejamos como de lado pequeños temas como son esos, ¿no? Como el lenguaje corporal, que a veces te funcionan mucho en tu día a día, ¿no? Con tu persona pues cercana, con familiares, si sabes que, pues como, no es que todo el día te la pases analizando a las personas, ¿no? Solamente debes de aprender también a dónde y cuándo, ¿no? Pero sí en cuestiones de lo laboral,
pues sí, el estar como atento de tu personal, porque a veces hasta ya lo tienes dentro de tu empresa, y tienes que analizar, pues bien, oye, esta persona la veo rara, ¿no? O sea, a ver, la ves desenfocado, la ves desconcentrado, o sea, cuestiones de nada más viéndolo, ¿no? Sí tienes que saber cómo bien analizar, y eso te puede funcionar mucho con tu empresa. Muy bien. Y bueno, pues ya para ir concluyendo, porque pues ya nos extendimos un poquito aquí con el tema del reclutamiento. Eh, pues sí, te recomendamos mucho que a la hora de reclutar, si tengas, pues, que seas muy atento, que pongas mucho enfoque, que pongas mucha atención a la hora de hacer, hacer estas entrevistas, ¿no? Sí, Porque, recuerda que lo que buscas es talento, y, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto un papel, no tanto, sí, pon atención, porque pues a veces no sabemos qué gente estamos metiendo a otro, sí, digo, esto también va a depender del perfil, ¿no? O sea, ok, queremos un talento para que desempeñe en un puesto directivo, o queremos un operativo también, eso también es importante, ¿no? claro, o sea, sí, depende. ¿Qué es lo que estás buscando en tu empresa? Sí, a lo mejor buscas tú a alguien que te esté dando indicaciones, ¿no? O sea, que sea más, que reciba órdenes y opere, ¿no? O estás buscando a alguien proactivo, ¿no? Que me dé ideas y que las resuelva y que las ejecute, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, con eso cerramos todo Nuestro tema del día de hoy, y el próximo tema se los vamos a estar escribiendo ahí por redes para ver qué información nos pueden compartir también. Sí, digo, si tienen algún tema de negocios o alguna resolución o algo, una idea que tengan y que quieran que la compartamos y la debatamos juntos, pues también escríbanos. Nos va a dar mucho gusto también ver sus aportaciones, sus comentarios. Y bueno, aquí andaremos compartiendo esa información. Si te funciona, bien, comparte, síguenos. Y si no te funciona, pues también compártenos porque a nosotros sí nos funciona. Y bueno, con eso concluimos. Chao.